Os presento a Ángel Rodríguez Soto, ingeniero de minas y director gerente de In-Situ Testing, con su ponencia Exploración de yacimientos mediante la perforación de sondeos. Muchas gracias. Espero que se oiga bien, que no haya problemas para escuchar. Bueno, como ha dicho, soy Ángel Rodríguez Soto, ingeniero de minas, director de In-Situ Testing. In-Situ Testing es una empresa que nos dedicamos a perforación de sondeos, especialmente para exploración minera, geofísica y geotecnia, a medida que se hace. Entonces, bueno, esta transparencia es del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, y lo que viene un poco es a reflejar el proceso que se lleva a cabo pues, para una exploración minera, ¿no? En principio, pues lo que hay son los recursos, y de los recursos es necesario pasar a... ahora explicaremos lo que es un recurso, aunque seguro que todos lo sabéis, y se trata de pasar a reservas, de manera que el negocio minero pase de ser un alto riesgo, como es el recurso, a través de exploración, pues se baje el riesgo y pasemos a la reserva, ¿no? Entonces, en primer lugar, a partir de una idea de conocimiento general que se tiene en la zona, se establece un prospecto de exploración, y a medida que se va mejorando el conocimiento de la zona, pues va habiendo una serie de fases, que es el estudio diagnóstico, de prefactibilidad y de factibilidad, en el cual ya pues, se considera que se está preparado para comenzar la explotación. Como acaba de decir Carlos, bueno, pues, es importante el concepto de la persona competente calificada, que es el responsable de la estimación de recursos mineros o reservas. Para obtener esta clasificación de persona competente o competente person, para informar públicamente sobre los prospectos de exploración es necesario ser un técnico con formación universitaria en la especialidad, normalmente geólogos o ingenieros de minas, de una experiencia mayor de 5 años, pero sobre todo con un conocimiento contrastado en un determinado tipo de yacimiento. Cualquier geólogo, cualquier ingeniero de minas no está es difícil que esté calificado para un amplio rango de depósitos minerales. Bueno, el prospecto de exploración es el documento que, a partir de una información obtenida en estudios y análisis previos llevados a cabo en sectores mineralizados, es posible percibir estas zonas como de alto interés económico. Entonces, es una base conceptual y suele incluir datos de afloramientos, naturaleza y producción histórica de depósitos mineros próximos. Entonces, este prospecto de exploración es el que se presenta a los posibles inversores de manera que, bien explicado y bien proyectado qué es lo que se va a hacer para llegar a obtener toda la información necesaria, pues puede hacer de su inversión un proyecto rentable, ¿no? Entonces, como dijimos antes, están el estudio diagnóstico, el de prefactibilidad y el de factibilidad, y de manera que el recurso minero, que en principio son las mineralizaciones de interés económico identificadas y estimadas a través de exploración, con una elevada incertidumbre, pues se vayan pasando distintas fases, que son las de recurso inferido, indicado y medido, hasta alcanzar el concepto de reserva minera. Entonces, la reserva minera es la fracción del recurso económicamente aprovechable, de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico y financiero derivado de un plan minero. Entonces, en base al grado de conocimiento puede ser probable o probado. Al fin y al cabo es este gráfico. Recursos, pues puede haber bastantes, pero en un determinado momento pasar a reservas dependerá de su seguridad de existencia, o sea, es seguro que existen un volumen determinado. Entonces pasamos de especulaciones, hipótesis, a identificarlos correctamente, y lo mismo también es muy importante el concepto económico. Entonces, este concepto económico se trata de pasar los recursos de no rentables económicamente a estar seguros que
a partir de ello se puede obtener una rentabilidad económica. Entonces, la prospección en general es la primera fase, ¿no? Y reconoce una zona amplia con un bajo coste. Generalmente, en las prospecciones preliminares se utiliza cartografía geológica minera, geoquímica, geofísica aérea, el conocimiento de la zona, qué explotaciones ha habido a lo largo de tiempos anteriores, etc. A partir de ahí se realiza una exploración minera que se dirige a las zonas en las que se ha confirmado la existencia del depósito mineral, de manera que sea posible definir su valor económico y evaluar si es posible su extracción con rentabilidad. Entonces, durante las fases de desarrollo y explotación del yacimiento es habitual contar con la perforación de sondeos. Yo creo que es muy bien, no lo sé. Bueno, hay códigos internacionales, entre los cuales está el National Instruments, el código 43101. Esta es una transparencia que he cogido de información disponible. Entonces, a partir de unos datos originales, es posible crear el prospecto de exploración. Y es importante también decir que, como antes se comentaba, la persona cualificada, competente, debe ser independiente, digamos, no debe ser una de las personas que están en relación con la inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se ve que en general pues, lo primero que se representa es una sonda de perforación, pues es lo habitual. A partir de la exploración minera es posible conseguir los fondos para la inversión y poder realizar un proyecto minero. Pues los sondeos de exploración minera. Los sondeos es la herramienta principal en cualquier investigación minera. Entonces, ¿qué consiste? Pues son perforaciones del subsuelo por diversos métodos, que puede ser con testigo, destroza, etc. Y proporcionan muestras en profundidad que permiten confirmar o desmentir las interpretaciones que se han hecho previas sobre yacimientos y, en el caso que realmente exista el yacimiento y todo y se haya cortado, pues bueno, pues conocer la ley del mineral. Las exploraciones, pues como en este caso, al principio se hacen en el campo y para definir qué zonas pueden tener un interés económico. Posteriormente, los sondeos mineros, pues una vez que se han pasado todas las fases y se ha llegado a la explotación del yacimiento, pues es frecuente la perforación de sondeos en las minas en explotación. Bueno, pues en concreto este sondeo era de uranio en la zona de Salamanca, que luego contarán algo sobre esta zona. Y este otro es en una mina en explotación, Corre las Cruces, cerca de Sevilla. La legislación para los sondeos mineros. Es importante, aunque los sondeos hay veces que se hacen en campo y entonces uno está como apartado de la actividad humana y otras veces están en mina. En mina se controlan muchísimo, en campo parece como que se pueden controlar menos y no es así. Siempre están completamente controlados por la autoridad minera. Entonces, la normativa que regula esto, básicamente, es el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en el cual, pues, en primer lugar, lo que hace falta es tener un director facultativo del trabajo de perforación del sondeo. Entonces, generalmente, la empresa que quiere investigar contrata una empresa de perforación y propone a un director facultativo que actúe sobre la empresa de perforación. Muchas veces el director facultativo es de la misma empresa de perforación. Entonces, este director facultativo debe aceptar todo esto documentalmente, se lleva tanto una certificación como la otra al colegio y se visan. Normalmente o siempre, pues la dirección facultativa de la perforación de sondeos la realiza un ingeniero de minas o un ingeniero técnico. El proyecto del sondeo, también del sondeo o de la campaña de sondeos, también tiene que ir visado.
Entonces, cualquier proyecto de un sondeo incluye como anejos obligatorios el estudio básico de seguridad y salud y las disposiciones internas de seguridad. Estas son partes fundamentales del proyecto. Asimismo, el personal que participa en la perforación de los sondeos debe tener una formación que se denomina formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo de operador de equipo de sondeos y tiene una duración específica de 20 horas. Esto es importante, esto es una novedad de los últimos años, porque antes lo que existía en cierta medida era el carnet de sondista. Entonces había determinados servicios de minas que proporcionaban el carnet de sondista, muchas veces examinando a las personas para ver su destreza en la perforación, y otras veces determinados servicios de minas decían que no, que eso era, bueno, pues el deber de la empresa de perforación y que ellos no debían entrar en este tema. Ahora ya está regulado y yo creo que es bastante mejor, porque si la gente tiene la formación, pues ya se sabe que está capacitado para operar una sonda de perforación. Entre otros muchos factores, si ya he dicho que si está en mina todo está muy controlado, si está en campo puede ser que esté menos controlado. Pero un aspecto que es muy importante es la jornada laboral. Tradicionalmente los sondeos se realizaban turnos de 12 horas, a veces seguidas, a veces con parada para comer o para cenar, y bueno, durante 5, 6 o 7 días a la semana. Indudablemente, en la actualidad eso está fuera de la legislación laboral, eso no está permitido. Entonces es muy importante, con seguridad o casi con seguridad, no va a haber una inspección de trabajo que vaya a ver cuántas horas ha trabajado esas personas, pero lo que sí que hay en el caso de accidentes es una investigación importante y profunda, en el cual pues, se pueden correr riesgos importantes si no se cumplen aspectos de la legislación como son estos, como es el de la jornada laboral. Por supuesto las EPIs, por supuesto todo esto, no hay duda que se cumple siempre. Bueno, ya entrando un poco más en los sondeos, vamos a comentar que los sondeos en general se dividen en dos tipos, que son los con recuperación de testigo o a destroza. Entonces, con recuperación de testigo, lo que se tiene es una batería determinada. La batería es, bueno, donde se recoge el testigo, y los sondeos con testigo pues lo que proporcionan es la roca con su estructura original. Esto es un cilindro de roca con el diámetro correspondiente al diámetro de perforación que se utilice. Los diámetros normal con el sistema Wireline, que es el adecuado para sondeos profundos, pues oscilan entre 76 milímetros y 146 milímetros diámetro de perforación, y el testigo que proporcionan suele ir entre 45 47 milímetros hasta los 102. Entonces, luego lo veremos, pero esta es una corona NQ, esta es HQ, esta es PQ y esta es SQ. Entonces, esta es la que tiene 76 milímetros exterior y proporciona un diámetro de testigo de 47,5, y en el caso de que fuera triple, NQ3, pues sería más cerca de los 45 milímetros. El HQ, diámetro exterior 96, bueno, eso lo vemos luego, y un poco más de diámetro de testigo, y así sucesivamente. Las profundidades que suelen alcanzar los sondeos mineros suelen oscilar entre 50 metros, a veces en caso de yacimientos muy superficiales, pues incluso menos, o parece que si llegan a ser demasiado poco, como era en el caso de las tierras raras de Ciudad Real, pues se hacen más calicatas, ¿no? Hasta 2-3 metros de profundidad, incluso 5. A partir de ahí ya son necesarios los sondeos, pero bueno, en exploración minera es raro sondeos de menos de 50 metros. Estos son con testigo, y luego están los destructivos. Entonces, los sondeos destructivos, para avanzar, lo que hacen es fracturar el terreno y las muestras se recogen en bolsas. El método más empleado dentro de perforación a destroza en minería es recirculación inversa o RC. El diámetro más habitual son 5,5 pulgadas, que corresponde a 140 milímetros,
si bien se puede alcanzar hasta las 26 pulgadas, que son más de 600 milímetros. Indudablemente, los sondeos de gas y petróleo pues, alcanzan longitudes de varios miles de metros y con frecuencia cuentan con ramificaciones que siguen distintas direcciones. O sea, es posible a partir de una profundidad determinada realizar varias ramas o varios sondeos. Hasta la fecha, pues, los récords de perforación corresponden al récord, al SG3 perforado en la península rusa de Kola, que tiene más de 11 kilómetros, y luego hay alguno más que tiene casi los 10.000 metros de perforación. Bueno, los sondeos destructivos la destrozan. Los sistemas de avance más comunes para sondeos destructivos son la trialeta, la verdad es que solo en suelos que para minería se utiliza muy poco o casi nada, y en rocas la rotopercusión con martillo en fondo. Normalmente se conocen como sondeos de TH, que viene de las iniciales en inglés down the hole, y los triconos. En gas y petróleo, pues lo que se utiliza más son las bocas tipo PDC y evitan todas las partes móviles y los rodamientos que tenían los triconos, y bueno, pues la verdad es que ahora prácticamente casi todos los sondeos de petróleo se hacen con este tipo de bocas. Bueno, como decía antes, los sondeos mineros los más empleados son los triconos. Los triconos es esto, lo vemos un poquito más, y la circulación inversa con toma de muestras frontal. Este es un tallante de un martillo en fondo, y entonces, ¿qué es lo que hace? Echar por aquí el aire a presión, y aquí por estos otros agujeros, una vez fracturada la roca, coge la muestra. De este modo se evita que la muestra vaya rozando las paredes del sondeo y pueda contaminarse. Contaminarse es cambiar las características de la roca, o bueno, pues pensar que a una profundidad tenemos una profundidad determinada, pues una muestra, cuando esa muestra corresponde a la columna de sondeo. Entonces, para evitarlo, lo que se tiene es la toma frontal. Esta. Siguiente, los triconos. Bueno, pues los triconos combinan dos acciones, que es la indentación y el corte. En la indentación, los dientes del tricono penetran en el terreno debido al empuje. El corte se produce en terrenos blandos con el movimiento lateral de desgarre de los conos al girar en el fondo del sondeo. Digamos, esto es un tricono, lo que hace es girar el varillaje hace que gire toda la piña, o sea, todo el tricono, y entonces en el interior pues cada piña va girando también. Entonces, bueno, pues esto genera unas tensiones en el fondo del sondeo que son lo que va fracturando. Hay de distintos tipos, como puede ser este, que es de inserto, que tienen estos botones aquí, y luego están los triconos de dientes, que son estos. Bueno, pues este es los terrenos más competentes, como he dicho antes, pues la combinación de trituración y cizalladura debido al movimiento relativo de los conos. Perforación con circulación directa e inversa. Entonces, la circulación directa e inversa lo que hace referencia es al flujo del fluido de perforación en el sondeo. Entonces, en la circulación directa, el fluido de perforación se inyecta por el centro de la sarta de perforación y el retorno circula por el anular, varillaje, pared de sondeo. Digamos, este es el esquema de la circulación directa. Entonces, por dentro del varillaje de perforación sale al fondo del sondeo, limpia el detritus que genera la boca y está el exterior. Lo mismo en este caso, bueno, pues, generalmente se hace con aire, lo que pasa es que hay algún sistema que la destroza, pues se hace también con agua. Entonces, este es un caso. Y luego está la inversa, que ahora veremos en detalle. El aire entra por este anular, sale muy cerquita de la boca bueno, pues del tallante, la perforación con martillo, y el detritus que se va generando aquí se coge directamente de manera que sale por el agujero central del varillaje.
Bueno, vamos a ver primero esta otra. Esta explica lo que hemos visto antes. El varillaje tiene dos partes, una que es este anular y otra que es este anular o este, y otra que es este otro. Entonces la inyección va por este y la recuperación de la muestra va por este. Sale hasta el exterior y lo que se hace es, con un ciclón, recoger la muestra que se separa del aire. Digamos, el polvo cae para abajo y el aire sale por allí. Como vemos aquí, es otro esquema en el cual por aquí se inyecta, sale muy cerquita de la boca, se coge y esta parte más ancha es para evitar que haya fugas de aire por este lado y no se recoja toda la muestra. Entonces, bueno, pues este es el esquema de la perforación inversa. Y ahora explicamos un poco. La circulación inversa es la mejor variante para minería, porque evita la contaminación de muestra al no tocar en ningún momento las paredes del sondeo. Emplea el varillaje doble que acabamos de ver, inyecta aire en el sondeo a la cota a la que se encuentra el fondo de la perforación. De este modo se obtiene una columna litológica muy fiable. Habitualmente con el sistema de circulación inversa se alcanzan profundidades de hasta 250 metros con diámetro adecuado para proporcionar un buen volumen de muestra. Si es verdad que también es posible llegar hasta 500 metros, incluso en algún caso puntual de una máquina muy adecuada, en un terreno muy adecuado, etcétera, pues se puede llegar a más, pero lo habitual con la circulación inversa suele ser los 250 metros. Entonces lo que hace falta es un compresor de elevada potencia que dé pues, a una presión, el aire la envíe con una presión de unos 30 bar, un caudal entre 28 y 35 metros cúbicos por minuto y a veces se complementa para obtener mayores presiones con boosters. El ciclón separador, que es, bueno, el compresor, es este. El ciclón separador lo que hace es separar el aire de la muestra y se suele complementar con un cuarteador. Hay veces que lo que se obtiene es demasiado volumen de muestra, y lo que se hace para llevar al laboratorio es ir cogiendo secuencialmente muestras en saco. Y bueno, pues el cuarteador sirve para poder separar la muestra hacia el laboratorio de la quema. El varillaje doble que ya lo hemos visto y el martillo en fondo de TH con la toma frontal. Bueno, esto está. Ya sondeos con recuperación de testigo. Básicamente hay dos sistemas, de los cuales el convencional prácticamente nunca se utiliza en minería, muy poquito. Entonces, la diferencia entre el convencional y Warline, el convencional exige cada avance de la maniobra, que suele tener una longitud de hasta 3 metros, rara vez son de más de 3 metros, bueno, pues exige extraer toda la sarta de perforación. Con convencional, casi exclusivamente se perforan sondeos verticales, porque la rigidez de la sarta de perforación es escasa y entonces, si se hicieran inclinados, tenderían enseguida a tener una longitud determinada a sufrir desviaciones importantes. Por eso mismo apenas se usa en minería y como mucho hasta unos 25 metros de perforación. La perforación Warline es la que se emplea habitualmente y entonces tras cada avance de hasta 3 metros se extrae por el centro de la sarta el testigo y no es necesario sacar toda la maniobra. La mayor rigidez de su sarta, con varillaje de mayor diámetro, le permite perforar sondeos verticales e inclinados. Entonces aquí vemos la diferencia entre corona convencional, que bueno, pues tiene un grueso de corte, digamos, de diamante muy pequeñito, respecto a la de Warline, que bueno, pues son coronas bastante más gruesas y indudablemente permiten una actividad bastante más dura, además de proporcionar un testigo algo menor que permite entrar por dentro del varillaje de perforación. Bueno, es el habitual. Y el no tener que extraer toda la sarta de perforación con el sistema Warline implica que a medida que se van perforando sondeos más profundos, se van consiguiendo ahorros de tiempo cada vez más importantes.
el testigo se extrae por el centro de la sarta de perforación, tirado, digamos, el testigo queda dentro del tubo portatestigo. El tubo portatestigo tiene, ahora veremos, en su parte superior el overshot, que se lanza una pinza con un cable, ese cable maniobrado por un wireline, por un cabrestante, permite extraer con bastante velocidad el testigo y continuar la perforación, otra maniobra, la siguiente maniobra. Los diámetros normalizados de los sondeos wireline son el NQ, bueno, el BQ prácticamente no se utiliza, el NQ, o bueno, cada vez menos, y ya se tiende a perforar cada vez más en HQ y PQ, y alguna vez con SQ. SQ realmente tampoco es de los más usados. Entonces, bueno, aquí he resaltado el NQ, el HQ y el PQ, y vienen los diámetros de perforación y el diámetro de testigo que proporciona. Existe una variante cuando el testigo es delicado, que lo que hace es proporcionar el testigo dentro de un tubo de fibra de vidrio. Entonces, al tener un tercer tubo, implica que el testigo debe ser un poquito más pequeño, por eso en lugar de 47,6, como tiene prácticamente 1 milímetro de espesor este tubo, pues lo que proporciona es un testigo de 45 milímetros, en el HQ en lugar de 63 de 61 y en el PQ en lugar de 85, 83. El SQ, la verdad es que siempre el SQ Geoline es con tubo triple siempre. Por eso mismo los 102 milímetros de testigos es el único disponible. Y el diámetro de varillaje, cuyo diámetro interior en el HQ es 77,8, 103 en el PQ y 125 en el SQ, permite extraer por su interior el tubo portatestigo con el testigo. Para tener una referencia visual, os he hecho una foto aquí de unas coronas. Este es el NQ, este es el H, este es el P y este es el SQ. Y aquí, vistas desde arriba, que bueno, pues se aprecia cuál es la diferencia de diámetro de testigo en función del diámetro de perforación que se emplee. La selección de coronas. La selección de coronas es una tarea importante y que requiere pues, conocer bien el terreno que se va a perforar. Entonces, hay de distintos tipos, están las de diamantes impregnados, las de inserción y bueno, pues y luego están estas de carburo tungsteno, ¿no? de vidrio, que bueno, es para terrenos muy blandos. Luego está la de impregnación y las de inserción. Entonces, en las coronas de diamantes impregnados, la matriz se diseña para erosionarse a medida que se desgasta la matriz. A medida que se desgasta la matriz, van apareciendo nuevos diamantes, de manera que siempre va cortando a pesar del desgaste que sufre. Es muy importante definir bien el índice de penetración. Las unidades generalmente son en centímetros por minuto y depende de las revoluciones por minuto, de la sarta de perforación, del empuje que se realiza sobre la corona y del caudal de agua que se inyecta. Este índice define la velocidad de avance de la perforación. Entonces, teniendo un buen análisis sobre la erosión que sufren las coronas, el índice de penetración y la vida, digamos, los metros que se perfora con cada corona, será posible elegir una buena matriz y bueno, pues también con la geometría del plano de perforación y los pasos de agua necesarios. Hay terrenos que necesitan más pasos de agua y otros menos. Entonces, bueno, cada fabricante lo que proporciona es una carta en la cual, bueno, pues es posible definir qué tipo de corona se necesita en función de la dureza del terreno y de otros parámetros. Entonces, también es importante el saber la altura de diamante que tenemos en cada corona. Aunque generalmente o con cierta frecuencia en las coronas se desgastan antes de llegar al final, hay veces que no. Cuando el terreno es bueno, el sondista es bueno, las condiciones son buenas, etc., pues lo que interesa es tener una mayor altura de sección de corte, de sección cortante,
y se pueden pedir con longitudes más grandes, de manera que en sondeos profundos es posible retrasar la extracción de toda la sarta para cambiar la corona. Bueno, la velocidad de rotación es importante y al fin y al cabo de lo que se trata es, como lo importante es la velocidad lineal y no el giro, pues cuanto más diámetro tiene la corona es necesario que gire más despacio para no quemarla. También depende del tipo de corona, necesitará unas revoluciones u otras. Generalmente las revoluciones suelen andar entre 500 y 1000 revoluciones por minuto, pero todo eso será función de la corona y del diámetro. Y bueno, pues en gráficos como este es posible conocer cuál es la velocidad más adecuada para una corona. En el sistema Wireline esto es lo que comentamos, esta es la batería de perforación, este es el tubo portatestigo, aquí está la corona, y entonces encima del tubo portatestigo lo que está es el overshot. El overshot, que son estas piezas para MQ, HQ, PQ y SQ, y generalmente lo que tienen es un pivote que lo que se hace es lanzar la pinza, cogerlo y con el cablestante Wireline sacar, sin tener que sacar todo el varillaje, sacar por dentro el tubo portatestigo que es este y recuperar el testigo. En este caso, pues este sondeo es un sondeo perforado con SQ para Shell, para petróleo, y lo que se hacía era meter en cajas de 1,5 metros porque al ser de un diámetro tan grande el peso, si se pone en cajas de 3 o 5 metros, sería muy difícil levantar la caja. También, aunque aquí no se vea, estos son tarritos que lo que se hacía era coger el detritus que sale del sondeo para poder analizarlo también. Esto es una sonda en una mina, y bueno, pues simplemente es el aspecto de una sonda de perforación con su jaula de protección que cada vez es va siendo más obligatoria. La carga a aplicar por la corona, simplemente decir que es muy importante mantener constante la carga que ejerce la corona sobre el terreno. Entonces, si estamos en un sondeo a poca profundidad, el peso de la sarta de perforación es pequeño. Si es pequeño, lo que tendrá que hacer con la cabeza de perforación es, además de darle giro, empujar. A partir de una profundidad determinada, pues en 400, 500, 600 metros, lo que hay que hacer es retener, porque si no el peso de la sarta de perforación sobre la corona sería excesivo y bueno, pues el corte no sería el adecuado. Entonces, para eso hay unos cilindros hidráulicos que lo que hacen es empujar o retener en función de la carga que se tenga. Los valores, pues en general en las coronas de impregnación pues son entre 50 y 100 kilos por cada centímetro cuadrado de superficie de corte. Es decir, que con diámetro HQ, pues entre 2 y 4 toneladas es lo que debe, el empuje que debe hacer la corona sobre el terreno. Por comentar simplemente el coste de una corona Wireline, pues de diamante, pues en general anda entre 600 y 900 euros. Bueno, los componentes, tampoco vamos a entrar mucho, ¿no? Pero en una sonda de perforación Wireline viene a ser el motor, que puede ser un motor diésel, con potencia entre 120 y 250 kilovatios, las bombas de presión y circuitos hidráulicos, hablamos de aceite, que es lo que van hasta la cabeza de rotación, cablestantes principal de Wireline, bomba de lodos, mordazas, etc. Digamos, las sondas son hidráulicas y el motor diésel lo que hace es mover unas bombas hidráulicas que dan un caudal de aceite a una presión determinada y son los que mueven todos los accionamientos de la máquina. En la torre es importante, pues en un sondeo profundo son varias toneladas lo que está pesando y lo que está aguantando y tiene que girar pues entre 500 y 1000 revoluciones por minuto. Entonces, si la torre no tiene la suficiente rigidez, durará poco. La cabeza de rotación es la que transmite el varillaje y movimiento de rotación y el empuje o retención sobre el útil de corte. Las mordazas hidráulicas lo que hacen es ayudar a quitar varillas o poner cada vez que hay que ir prolongando la sarta de perforación. Y luego la bomba de lodos, que lo que hace es enviar el fluido de perforación hasta el fondo del sondeo y limpiar de detritus, además de refrigerar la corona. Normalmente la presión a la que trabajan anda entre 20 y 40 bares, o sea, menos de 5 megapascales, y puntualmente cuando se requiere
pues pueden llegar las más potentes hasta unos 10-12 megapascales. La velocidad del circuito, la velocidad de circulación del lodo en el sondeo viene a ser de 50 a 60 metros por minuto, es el recorrido que hace. Bueno, simplemente este es el cable estante de maniobra, que sí que levanta salta de perforación, y lo que tiene es cable de unos 24 milímetros de diámetro, y generalmente lo que tiene es unos 30 metros, porque es meter y sacar la longitud más o menos de la torre de perforación. Entonces, bueno, la capacidad que tiene es de unos 30 metros, mientras que el de Wireline, pues en un caso como este, lo que tiene son cerca de 2000 metros, porque es en una sonda adecuada para trabajar a gran profundidad. Esto creo que ya lo hemos visto un poco antes, y ahora vamos a comparar un poquito los dos sistemas de perforación más habituales en la exploración minera. Los dos sistemas son la rotopercusión, RTH, mediante circulación inversa, reverse circulation, con toma de muestra que se recogen sacos de polvo, vamos, es polvo lo que sacan y se recogen sacos. Y luego con recuperación de testigo continuo, que es el sistema Wireline, que habitualmente se conoce como Diamond Drilling DD. Entonces, las diferencias o las ventajas de uno respecto a otro, muestra recogida. La perforación Wireline proporciona una mejor calidad visual de muestra, digamos, pues el testigo Wireline permite conocer no solo la ley, sino también la estructura de la roca, y permite calcular densidad, humedad, etcétera, del mineral. Sin embargo, la circulación inversa proporciona un volumen de muestra mayor para una igualdad de diámetro de perforación. Sin embargo, pues no permite reconocer cómo es, qué aspecto tiene la roca en su estado natural. El agua en el terreno. Pues la presencia de agua es un inconveniente para la inversa, sobre todo para la recogida de muestras en superficie. Cuando llega al ciclón ya no tenemos solo polvo y aire, sino que además tenemos agua. Entonces, el separar la muestra del aire y del agua, pues a veces genera problemas, ¿no? Y bueno, pues hay que tener ciclones específicos y adecuados, preparados para esa situación. Sin embargo, en el Wireline, el agua, pues en general es bueno que esté el agua, porque suele reducir las pérdidas de fluido de perforación que se inyecta al sondeo. No es necesario que haya agua, lo que sí es importante, es bastante conveniente, que no haya fugas. Bueno, por otro lado, sondeos inclinados. La perforación Wireline, cualquier inclinación es adecuada. De la horizontal a la vertical, pues es posible, y a veces desde interior, pues también se hacen hacia arriba. Sin embargo, en inversa, pues es más fácil que sufran desviación los sondeos inclinados. Entonces, en general, no se suelen perforar sondeos con inversa con inclinaciones mayores de 30 grados respecto a la vertical. La velocidad de perforación. Ahí, indudablemente, la ventaja es para la inversa. Un rendimiento medio, 24 horas de perforación con Wireline, puede ser 50 metros, y eso fácil pues lo perforan con inversa en un solo kilómetro. Entonces, ahí vence. El coste de la perforación también es bastante más bajo en la inversa que en el diamante. La profundidad de investigación con la inversa habitualmente se queda en unos 250 metros, mientras que, y bueno, y es posible llegar a los 500 metros, pero a partir de 500 metros habitualmente, casi en su totalidad, se suele perforar con Wireline. Otra posibilidad son los sondeos mixtos, inversa y diamante. Entonces, en grandes campañas, bastantes miles de metros, y el mineral objetivo está por debajo de 250 metros de profundidad, es posible diseñar la campaña con inversa hasta unos 200 metros de profundidad, y a partir de esa cota continuar con Wireline. Entonces, bueno, en esos casos lo que es el proceso consiste en perforar con inversa, colocar tubería de revestimiento y después perforar con Wireline dentro. Esto o se tiene muy buen equipo de inversa de estrofa, o es difícil, pues la perforación Wireline requiere que la alineación sea prácticamente rectilínea.
mientras que cuando se perfora destroza es habitual que tenga una especie de hélice, no muy grande, pero eso impide primero colocar el revestimiento y luego, una vez que se mete con tan poquita holgura como va por dentro de la tubería de revestimiento, la de Warline, es difícil hacerla girar a 500.000 revoluciones por minuto. Otro tema es la trayectoria, modificación de la trayectoria de sondeos. Entonces, la modificación de la trayectoria es muy habitual en sondeos de gas y petróleo, y en fracking, pues ya sabemos que no es la vertical, lo coge horizontal 2 kilómetros, horizontal en otro sentido 2 kilómetros. Se hace, y con los sistemas de perforación que utilizan, eso es posible y indudablemente necesario. Sin embargo, en la exploración minera no es tan frecuente por varias razones. Una, por el coste alto que tiene, y que tampoco generalmente los sondeos tienen unas profundidades tan altas como en el petróleo, en el fracking. Entonces, claro, es necesario tener equipos específicos, tener que perforar sondeos bastante profundos, etcétera, para que en la perforación minera sea necesario, a partir de un sondeo matriz, realizar varias ramas. No es habitual. Sin embargo, hay veces que es necesario. ¿Cuándo es necesario? Por ejemplo, cuando surge un problema en la perforación. Si la batería, estamos perforando a 500 metros y la batería se queda atrapada, pues sería posible cortar el varillaje desde interior con los cortadores que hay, se saca y a partir de ahí se mete una cuña, se desvía un poco y se aprovechan los 500 metros iniciales. En ese caso sí se modifica la trayectoria, pero no es lo que conocemos como sondeos dirigidos. Y bueno, pues a veces si la masa mineral se encuentra muy profunda, puede ser interesante, ya decíamos, perforar un sondeo inicial y a partir de la cota terminada realizar sondeos siguiendo diversas trayectorias. Entonces hay que diferenciar entre desviación de sondeos, que es lo que decíamos, de los problemas surgidos en la perforación o en un caso determinado pues porque se quiere coger más volumen de muestra y entonces tienes un sondeo de 500-600 metros y dices, bueno, y ahora lo que quiero es tener más muestra de este entorno. Pues vale, a partir de ahí pues hacer varios taladros que se van a separar poquito. Entonces en ese caso puede ser bueno. Pero eso es distinto a los sondeos dirigidos. Sondeos dirigidos es cuando tú vas marcando la dirección, etcétera, pero eso necesita un equipo distinto al de la perforación Warline habitual. Pues porque esos sondeos, digamos, no gira toda la salta de perforación, sino únicamente la turbina y la zona más próxima al frente. Campañas de exploración minera. Bueno, queda un poquito, entonces era describir algo sobre distintas campañas realizadas, ¿no? En general, el objetivo básico de las campañas de exploración minera es el de, en las zonas donde se han detectado indicios acerca de existencia de recursos minerales, conseguir probar la existencia de reservas, determinar la estructura, continuidad y concentración del mineral con una resolución acorde a la abertura de la malla de sondeo realizada. La malla se irá cerrando en sucesivas etapas, de manera que una vez que se conozca dónde está el yacimiento, pues ir concretando cuál es, concretar la geometría y el volumen de reservas y al fin y al cabo es definir el modelo del yacimiento. Habitualmente se realizan también campañas en las minas en producción y entonces en estos casos suele ser para verificar con precisión los límites del yacimiento y afinar las leyes del mineral a extraer en los meses siguientes, pues las plantas de tratamiento de las minas siempre están preparadas para obtener mineral con una concentración determinada. Entonces muchas veces hay que mezclar mineral de distintas zonas para conseguir un buen rendimiento de la planta. Bueno, pues para no ir alargando mucho, vamos a contar un poquito de exploración, varias campañas, ¿no? Varias campañas, o campañas, por ejemplo, en el desierto del Sáhara en Mauritania, otra en alta montaña, un sondeo profundo o con zonas con poca accesibilidad, etc. Entonces, bueno, pues aquí, aunque no se vea, esta sonda de perforación que está en una mina a cielo abierto. Esta es otra. Como veis,
En minería, la verdad es que lo raro es hacer muchas veces sondeos verticales. Casi siempre pues, se trata de sondeos inclinados con más o menor inclinación, como vemos aquí, sí que hay verticales también. Entonces, ¿cuáles son las características de pues una campaña de perforación, ¿no? en el desierto? Pues, en este caso en concreto, se trataba de determinar las reservas de mineral de hierro existentes en Zuérate, en la Sociedad Nacional de Infraestructura de Metalúrgica de Mauritania, y es una mina pues, que produce unos 12 millones de toneladas de hierro al año, y lo que querían era cuantificar qué reservas de mineral de hierro tenían en todo el entorno. Entorno que de aquí no estábamos muy lejos, pero no muy lejos, unos cuantos kilómetros. Entonces el volumen de perforación que tienen previsto realizar son 500.000 metros y se incluye dos sondeos de circulación inversa, vemos aquí el ciclón, parte del material que ha recuperado, y otras con testigo, donde vemos todo el varillaje de Guardain. Entonces, bastantes de los sondeos que se hacen con testigo se perforan los primeros metros con inversa, y a partir de ahí 250 metros, y los 500, que es la profundidad objetivo en general de esta zona, pues se perforaban con NQ, diámetro NQ, así que quería. Bueno, pues ¿qué características hay en una campaña en el desierto? Pues las temperaturas, que la verdad es que hace calor, son extremas, se precisa agua para la perforación y no es tan frecuente. Si es verdad que allí había un pozo que da bastante caudal, pero la verdad es que desde ese pozo tenían que abastecer a muchas sondas de perforación. Entonces a veces pues, los camiones tenían que hacer una espera importante para poder llenar agua del pozo aquel, ¿no? Los repuestos, pues hay que tener previsto el suministro y además tener stock de los más frecuentes. La habitabilidad pues, de la zona, esta zona es la que habían preparado para los extranjeros. La gente allí vivía en peores condiciones, pero aún así es en medio del desierto, una serie de barracones con aire acondicionado, eso sí, pero bueno, pues tampoco era lo más atractivo, ¿no? Luego el cambio de personal. La gente cuando está allí tiene que estar pues, 1 año, 2 años, lo que le gusta es que a pocas semanas ir a su casa. Entonces hay aeropuertos en medio del desierto, pero es una gran ventaja. Pero bueno, pues en general no son aeropuertos internacionales, lo cual quiere decir que tienen que ir desde este aeropuerto a otro en el mismo país, desde allí a un país intermedio y desde ese otro a España, y al final pues son cerca de 24 horas de viaje cuando tienes buen enlace de vuelos para volver, ¿no? Entonces todo eso pues es tiempo, es incomodez y esto. Luego otro problema en países como este es la seguridad jurídica. Entonces en general, en esos países tienes que tener un socio local, ¿no? Entonces, ese socio local, al fin y al cabo, es el que cobra. Entonces, a veces, pues no es fácil, como pues tenga ideas que no son convenientes, pues de pronto deja de pagar y tienes problema para retirar las sondas, te debe varios meses y entonces puede generar problemas económicos. Y bueno, pues hay países que incluso es difícil abrir una cuenta en un banco siendo extranjero y no teniendo allí residencia fiscal. Otros son los sondeos profundos, o sea, cada campaña tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se requiere perforaciones a más de 1000 metros de profundidad, pues es preciso tener una sonda de perforación adecuada, pues claro, cada sonda tiene su limitación y sondeos profundos de 1000 metros o más pues no son frecuentes, entonces no hay tantas, hay que tener mucha experiencia, hay que tener en el desplazamiento un stock enorme de material, pues porque generalmente los sondeos se perforan telescópicamente, entonces primero se empieza con un diámetro mayor y se va reduciendo. Entonces, claro, tienes que tener del diámetro previsto para el final, por lo menos algo más de la profundidad prevista para el sondeo, digamos son 1000 metros, tendrás que tener 1000 y pico, pero del diámetro anterior tendrás que tener 500 y del otro 200 y así sucesivamente. Entonces al final es camiones y camiones de material. Hace falta tener equipos auxiliares suficientes, además de la bomba de lodos, por si se estropea conviene tener algún repuesto,
conviene o es necesario tener un mezclador de lodos para tener los lodos homogéneos en la perforación, etcétera. Prever el suministro de grandes volúmenes de agua y combustible, agua para perforación y combustible para la sonda, y de personal suficiente, porque a partir de una profundidad determinada no se puede parar la perforación. Hay que trabajar 24 horas al día y 7 días a la semana. Y si queremos cumplir la legislación, como decía anteriormente, pues hay que tener mucho personal. Luego también hay que tener un buen control de lodos, y cuando se perforan potasas, sales, etcétera, pues hay que tener un buen control de salmuera y vigilar muy bien el estado del varillaje. Esto es, como haya una varilla intermedia que no esté en buenas condiciones, esa a partir de una profundidad determinada, a partir de una solicitación determinada que suele existir a más profundidad, cascará y entonces creará un problema serio en el sondeo si no están todas las varillas en perfecto estado, ¿no? Entonces, bueno, estas son 3 imágenes de un sondeo que perforamos recientemente, en otoño del año pasado, que es Scope Line, y alcanzó una profundidad final en HQ de 1417 metros. Entonces, en este la secuencia de perforación fue SQ Geolite hasta algo menos de 100 metros, no sé si fueron 90 o 90 y tantos, con PQ hasta 760 metros, y a partir de ahí ya se metió el HQ y está al final con 1417 metros. Entonces, por dar unos datos, el suministro de combustible se llegaba con camión cisterna y venían a ser unos 4.000 litros a la semana. Entonces, aquí teníamos un depósito esto era al principio el sondeo, de 2.000 litros, y esto que se ve aquí es una especie de bañera en la cual este depósito se mete por si hay una rotura que no contaminar. Entonces, aunque este es de doble pared, el depósito, se llevó este otro cubilete de manera que se mete aquí dentro y si hay alguna fuga, los 2.000 litros de gasoil quedan aquí. Bueno, pues las balsas, que era necesario tener varias balsas, pues para tener una buena composición de lodos, y en el momento de cortar las sales de salmuera. Entonces, bueno, pues la verdad es que a partir de una profundidad determinada, cada vez que se quiere recuperar el testigo de 3 metros, pues viene a llevar como cerca de 1 hora o por ahí. Mientras se mete la pinza, coge el testigo, saca, pues solamente eso es 1 hora. Y otro dato a tener en cuenta es que el fluido en las balsas originalmente está a 20 grados, pero cuando baja el fondo del sondeo y sube, las temperaturas que hay dentro son bastante muy superiores. Y entonces tenemos un fluido de perforación a 60 grados, con lo cual, pues claro, el producto solubilidad es distinto de una salmuera a 20 grados que a 60, y hay que controlar bastante bien aquello para no crear la disolución de las sales. Esto es otro sondeo en una mina de interior, que yo creo que ya estoy fuera de tiempo. Sí, vale, bueno, porque se tiene una sonda, entonces se evitan los sondeos desde el exterior, en este caso, como en este sales, sobre todo para evitar flujos de agua hasta dentro de la sal que puedan generar problemas en la mina. La temperatura aquí dentro es de 40 grados, entonces lo que hay que tener es refrigeradores o radiadores para el aceite hidráulico, que si no, no trabaja bien. Hay que tener un BOP y para evitar posibles entradas de agua, bueno, y en este caso en concreto se perforaba con inversa, esto es, el agua se metía por aquí, de manera que el testigo salía por el centro de la salta de perforación sin hacer falta todo un portatestigo, pues porque bueno, son sales y se perforan con bastante facilidad, ¿no? Bueno, pues hay otras que es una mina de talco, en la cual en verano, pues debido a las bajas temperaturas que hay el resto del año, solo es posible trabajar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Hay bastantes veranos que hemos hecho campañas de perforación y, bueno, pues los inconvenientes, pues claro, al estar en alta montaña, los motores vienen a perder en 2.000 metros un 20% de su potencia, que hay que considerarlo, y luego además al ser, bueno, esto aquí se confunde el talco con la nieve, pues porque esto era cuando se iba a hacer la campaña y a pesar de ser mayo-junio todavía había nieve y bueno, pues como el fin de este talco es cosmético y farmacéutico, pues claro, es imposible, no imposible, vamos, hay que evitar a toda costa que no haya derrames de nada. Además, cuando se trabaja en una mina siempre hay que tener en cuenta
los voltaduras, etcétera, hay que pagar. Hay veces que lo que hay que hacer los sondeos son en alta montaña, entonces bueno, pues eso hay que tenerlo previsto, todos los tiempos muertos que puede deberse a los vuelos del helicóptero, que tienen que llevar al sondeo todo, pues el combustible, etcétera, y lo normal es que para llevar el agua se tengan acopios abajo y con bomba pues llevar el agua hasta lo alto. Esta montaña no es esta, es decir, no hay relación, son dos casos distintos, pero los dos con helicóptero. Bueno, en exploración marino, por lo que siempre hay petróleo, que tienen todos los medios necesarios, y entonces no tienen problema. Sin embargo, bueno, pues también para exploración marina se suele utilizar pontonas mucho más modestas que las del petróleo, y en este caso en concreto en la bahía de Cormán, para recuperar todo el mineral que hay bajo la lámina de agua. Entonces, bueno, por lo que se hicieron son ciertas perforaciones para ver qué calidad de mineral había. Siempre es necesario entubar desde la pontona hasta el fondo del sondeo para evitar que el detritus caiga por aquí. Y cuando hay en una exploración minera, pues bueno, es frecuente, lo que se trata es de definir con gran precisión la ley del mineral y bueno, pues es frecuente realizar, también como las máquinas gastan mucho y es necesario evitar bidones y todo esto de gasoil, por lo que se suele hacer es en un pick-up, tienes un depósito de 500 litros y cada día vas echando a las máquinas. No es como en el otro caso que decía, iba un camión cisterna, en este caso pues generalmente lo que se hace es con un pick-up adaptado como está este. Y eso es todo. Bueno.